La liturgia de este domingo 24 del tiempo ordinario nos presenta el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículos 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y para vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Para el estudio de este Evangelio hago una estructura o una reflexión en 7 momentos. El primero es el de la ubicación geográfica. Ya los capítulos anteriores, a partir del 6, podemos encontrar a un Jesús que está en movimiento. Se desplaza por la región de Galilea, va hasta la región de Tiro y Sidón, después desciende, atraviesa la región de la Decápolis y llega cerca al lago de Galilea por la región o los poblados de Betsaida, en la parte oriental. Allí está un dato concreto que es el de la región de Cesarea de Filipe, mas no habla propiamente de la ciudad, sino de una acción muy importante en el contexto bíblico que es el camino. Eso lo vemos ya en el Éxodo, a un pueblo que camina guiado por Moisés, por el libro de los Números también, donde se muestra un itinerario geográfico hasta llegar a la región de Moab. Y esto seguirá este proceso hasta ingresar a la tierra prometida y posteriormente culminar la subida hasta Jerusalén. Este mismo efecto lo vemos en los evangelios sinópticos, un Jesús que camina de Galilea hasta Jerusalén. Segundo, ubicación escénica. El elemento que utiliza estratégicamente el narrador es el de la pregunta. Primero una pregunta amplia: ¿qué dicen los hombres? Después una pregunta directa: ¿qué dicen ustedes? Tenemos entonces varias respuestas a partir de la gente. Juan el Bautista, Elías, que tuvo una experiencia de Dios interesante como profeta del Antiguo Testamento y que fue llevado en carros de fuego. De él se esperaba que regresaría, y la conexión por esto es con Juan Bautista, que se dice es este Elías que ha regresado. Pero también en la confusión de la gente se dice que es otro de los profetas. ¿Cuál de todos ellos se esperaría? Malaquías, Zacarías, Enoc, incluso visto desde la perspectiva intertestamentaria. Por eso vemos esa relación entre estos personajes y la pregunta por Jesús, que realiza signos similares a cada uno de ellos. Tercero, ¿cuál es el resultado de esta pregunta? Llega en tercer lugar a responder de manera personal Pedro, diciendo que Jesús es el Mesías. Mesías, entonces, en este caso es un concepto que nos lleva al primer versículo del capítulo 1 de Marcos, donde dice que arjé, comienzo del Evangelio de Jesús, Cristo. Cristo es el término griego de la palabra Mashiach hebrea, que significa ungido. Este término nos lleva de Marcos al Antiguo Testamento, donde nos preguntamos por este concepto, que según los autores no es el más importante a nivel teológico, ni es el más usado. Incluso para algunos
la palabra el Mesías con artículo no existe, no se usa. Se utiliza es con otros sustantivos o adjetivos dándole un apelativo. En este caso, el término más usado y que adquirió mayor relevancia en el Antiguo Testamento es el Mesías Rey, es decir, alguien de la descendencia davídica. En primer lugar, se tiene una connotación de un Mesías caudillo, líder, que va a ejercer el gobierno, que va a ejercerlo con justicia, con rectitud. Poco a poco, ya en época posexílica, ante la tragedia, se empieza a abrir esta perspectiva de un Mesías real histórico a un Mesías escatológico. Es así que en época de los Macabeos ya empieza a configurarse con toda la literatura apocalíptica esta nueva perspectiva mesiánica. Al llegar al Intertestamento se ven en los textos esta mirada, Qumran sobre todo. Pero en el Nuevo Testamento posiblemente Jesús es visto como aquel Mesías que recuperaría la justicia, la libertad, el liderazgo y el gobierno de Israel. De ahí entonces que Jesús prohíbe, ese es el resultado principal. Jesús les prohíbe mencionar que Jesús puede ser visto o leído como era la expectativa propia del pueblo en ese contexto y en esas situaciones políticas, sociales y religiosas, pueda ser visto como ese Mesías esperado. Luego, cuarto, viene la enseñanza. Es interesante ver cómo Jesús empieza a hablarles de ser necesario. ¿Qué es necesario para este Mesías? Que anteriormente ha sido visto como un líder y como la esperanza prometida escatológica de restauración, como alguien que debe sufrir, que debe ser rechazado, que debe ser también sometido, asesinado, pero resucitar. Como reacción, en este caso, vemos que esta idea mesiánica que muestra a Jesús como el siervo que sufre, va contraria a la idea de poder, de venganza, poniendo o proponiendo una idea de siervo sufriente, como la vemos en la época del exilio. ¿Quién es el que sufre? ¿Cuál es el Mesías? Aquel que se entrega y muere. Entonces, esto Jesús lo enseña abiertamente. Noten que el tema del secreto mesiánico en el cual se prohíbe ver al Mesías de esa manera, aquí Jesús lo está corrigiendo abiertamente, diciendo, no, el Mesías es el que sufre, muere, pero resucita. Pedro no acepta esto y por eso intenta impedirlo. ¿Por qué? Porque Pedro recoge junto a muchos otros seguidores una idea nacionalista muy propia de ese mesianismo común, real, sacerdotal, mesiánico. Jesús entonces le invita a Pedro no a rechazarlo como la mayoría de las traducciones nuestras lo dicen, sino a que se ubique detrás de él. Porque para ejercer el mesianismo como tal debe ser seguido por sus discípulos y los discípulos también deben estar dispuestos a dar su vida como lo hizo Jesús. Por eso en sexto lugar es la exhortación. ¿A qué? A todos y a los discípulos. Antes fue a Pedro lo corrige delante de los discípulos. Aquí es para todos la exhortación. Seguir a Jesús, seguirlo detrás. ¿Cómo? Negándose, tomando la cruz propia y siendo discípulos, es decir, apóstol. Ese es el término que utilizamos acá. Más bien acoliteo, es decir, seguidor de Jesús. Por último, viene un dilema, el séptimo, que es salvar la vida o perderla. Perder la vida por Jesús y el Evangelio para salvarla. Notemos entonces cómo este centro del Evangelio de Marcos nos explica toda la idea mesiánica que comienza con el versículo 1, pero también nos involucra a nosotros, cuando muchas veces nuestras ideas de fe no siempre corresponden a la idea de Jesús, de entrega, de servicio, de amor. Que este Evangelio nos ilumine también para acrecentar nuestra forma de verlo a Él y a la vez nuestro compromiso.